Bienvenidos a la lección 4 sobre modelos dinámicos. Esta lección va a tratar sobre modelos que no son estáticos, que no ocurren todo al mismo tiempo, en un mismo momento dado, y luego las cosas no cambian, sino que hay modelos en los que hay dinámica, hay una cierta persistencia en el tiempo. Las decisiones que se toman en un momento dado influyen en las siguientes y son influidas en las anteriores, y son modelos, digamos, más realistas del comportamiento económico de los que hemos visto hasta ahora. Lo que vamos a ver aquí de nuevo es una grabación que va a funcionar como apuntes, tanto sonoros como visuales, pero claro, no es completo, tienen que completarlo con lo que ustedes ven en clase y las prácticas que se hagan. Esta grabación no tiene ejemplos, no tiene prácticas tampoco, que llevan muchas horas en este curso, no tiene comentarios al margen, no tiene preguntas y respuestas, y por supuesto no tiene chistes, que es lo más importante del curso. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ver algunos casos en los que los modelos estáticos y los estimadores para modelos estáticos no funcionan, y después vamos a ver también cómo sí hay algunos estimadores relativamente simples que sí funcionan bien para los modelos dinámicos y cómo los podemos aplicar de una forma simple, y Stata, por supuesto, nos va a ayudar a hacerlo de una forma cómoda además. Vamos a ver algunos ejemplos primero de modelos dinámicos para que ustedes vayan viendo cómo los modelos dinámicos son lógicos, son normales, son naturales, y desgraciadamente pues cuando los intentamos estimar con los estimadores que hemos visto en las clases anteriores pues no funcionan, se estiman mal. El primer caso que vamos a ver es este caso de aquí de un modelo de componentes de error en el que tenemos algo nuevo, el perro, digamos, en el modelo. Ahora es la gamma y sub i de t-1, el primer regresor. Los demás regresores y componentes del error son normales, son como hasta ahora. El beta prima por x y t, más alfa sub i, más lambda t, más u sub i t. Esos son normales, no hay nada nuevo ahí. Pero lo nuevo es ese gamma. El problema con este gamma es que hay que estimarlo, en un modelo de estos es importante, tiene mucha significación económica porque es una medida de la persistencia. Si gamma fuese cero, pues estaríamos en el modelo estático, y si gamma fuese grande, pues estaríamos básicamente en un modelo pues muy dinámico en el que las x tendrían poca importancia. Vemos aquí que se hacen una serie de supuestos. Los supuestos esos son simplificadores como los que hemos visto siempre para focalizar nuestro interés y atención en gamma y desviarlo de posibles problemas que haya con los errores, con u sub i t, y vamos a pensar que no hay ningún problema en los errores, que los errores no son el causante de los problemas que tenemos aquí, que vamos a tener al estimar gamma. Aquí nos dice, porque esto es muy resumido, que el estimador de máxima verosimilitud y el de covarianzas, o sea el de mínimos cuadrados ordinarios, no es consistente. Incluso si lo hiciéramos un modelo de efectos fijos, no es consistente en la situación típica en la que el panel tiene muchos individuos y pocos periodos de tiempo. Esto no funciona y entonces otro punto importante por el que no funciona es por análisis de las condiciones iniciales, que no vamos a tocar en absoluto en este tema. El tema de las condiciones iniciales está tratado en el tema y en las transparencias, pero no vamos prácticamente a mencionarlo porque desde el momento que vamos a pasar al estimador bueno, el que tenemos aquí, el modelo se va a estimar por variables instrumentales, pues entonces no nos vamos a olvidar de las condiciones iniciales a lo largo del desarrollo. Vamos a ver ahora otro modelo, el modelo de efectos fijos, y este modelo de efectos fijos
Para simplificar le hemos quitado las lambda t, y para simplificar también le hemos quitado las x. No pasa nada, porque el problema desgraciadamente sigue manteniéndose. El problema es que cuando vamos a estimar, digamos, ese modelo autorregresivo de orden 1 tan simple, donde aparece el gamma por y sub i, t menos 1, ese primer elemento, desgraciadamente los problemas siguen existiendo, no dependen de lo que hemos quitado. Ahí dice también que el gamma es menor que 1 por una condición de estacionariedad que ustedes ya conocen de el uso de los modelos ARIMA. Y aquí vemos que estamos diciendo que las alfa sub i estrellas son fijos como hasta ahora, y de nuevo hacemos los supuestos habituales sobre los errores, porque no queremos echarle la culpa a los errores de lo que pasa. Incluso cuando los errores son, digamos, perfectos, vamos a tener problemas a la hora de estimar ese modelo dinámico con los estimadores habituales. ¿Qué es lo que ocurre con el modelo anterior cuando se estima el gamma por efectos fijos, pongamos por caso? Pues resulta que si lo estimas, el gamma estimado que tienen aquí, primero, termina siendo gamma más un término grande que hay aquí, y ese término grande desgraciadamente no va a desaparecer nada más que cuando t es grande, con lo cual el estimador, gamma estimador de aquí, pues no va a ser un buen estimador para gamma, porque hay un sesgo que solo desaparece cuando t es grande. Entonces, estos términos de aquí grande, que ustedes pueden mirarse si quieren en la tranquilidad de su hogar, pues lo que nos dice es el sesgo, básicamente. Aquí nos dice que las anteriores expresiones son también el estimador de máxima verosimilitud con normalidad. Ya saben ustedes que lo de la máxima verosimilitud es muy importante, se usa en muchas situaciones, pero aquí normalmente en econometría se usa una versión domesticada del estimador de máxima verosimilitud, que es suponer siempre que son normales los errores en este caso. Esto la verdad que no nos lleva muy lejos, porque resulta que al final los estimadores de máxima verosimilitud y los de covarianzas o los de otros métodos son siempre los mismos aparentemente, cuando si se utilizan no normalidad, pues no tienen por qué ser los mismos o muy parecidos. Esto de aquí, que tenemos esta expresión grande de la transparencia 6, esto sí que es interesante, porque aquí nos dice básicamente el sesgo asintótico del estimador de máxima verosimilitud o el de covarianzas en este caso. Y lo que nos está diciendo es que el sesgo, esa diferencia, es toda esa expresión gorda. Esa expresión gorda asusta mucho, pero al final, si uno se da cuenta, solo depende de gamma y de t mayúscula, o sea, de el valor que tome el parámetro de la variable dependiente retardada y el valor que tome el tamaño temporal de la muestra. O sea que ahí tienen esos dos componentes nada más, y si nosotros enchufamos los valores de gamma y de t, pues vamos a ser capaces de obtener los valores de sesgo asintótico. Nos dice aquí esta transparencia en la parte de abajo que el sesgo de gamma se debe a tener que eliminar los efectos desconocidos de cada observación, y eso crea correlación de orden 1 partido por t entre las variables explicativas y los residuos. Esa correlación, si t fuese muy grande, pues desaparecería o se haría muy pequeña, pero no es el caso. Normalmente tenemos unos paneles que son cortos, en los que t vale 4, 6, 8,
poco en general. Y por eso aquí comenta un poco en la transparencia 7 la expresión anterior. Se dice, cuando t es grande, se hacen asintóticamente incorrelacionados. Cuando t es pequeño, pues el sesgo es negativo. El sesgo es negativo si gamma es positivo. Eso significa pues que estamos mal, porque resulta que si gamma vale 0,5, que es un valor típico, el sesgo va a ser negativo, pues lo tira hacia abajo, y eso es malo, y además el sesgo no desaparece con gamma pequeño, porque si gamma fuera por ejemplo 0,2 y el sesgo fuera muy pequeñito, diría, bueno, pues total, más o menos no es para tanto, la cosa no es un problema gordo. Pero no es así. Vamos a ver ahora cuánto vale el sesgo en casos habituales. En los casos habituales, cuando t vale 2, por ejemplo, que solo tienes dos observaciones temporales, entonces tienes un sesgo que es 1 más gamma partido por 2 con un signo negativo. O sea que gamma, imagínense que gamma vale 0,5, tendríamos que esto es 1 más 0,5 es 1,5, dividido entre 2 sería 0,75. 0,75 negativo es un sesgo brutal para un valor de gamma de 0,5, lo que quiere decir que es un valor que nos gustaría estimar y está en torno a 0,5, pero lo que terminamos estimando vale menos 0,25. Y lo mismo pasa con otros valores de t. Con t igual a 3 también tenemos un valor grande negativo. Con t igual a 10, desgraciadamente todavía seguimos teniendo un valor negativo y grande, que es menos 0,167, es casi menos 0,2. O sea que incluso con t igual a 10 estamos mal. Uno podría pensar que si se introducen variables explicativas, por ejemplo, si metemos x, que además, o sea, como si dijéramos que enriquecen el modelo, pues a lo mejor la cosa no es tan grave. Pero desgraciadamente Nickel en el año 81 probó que sigue habiendo sesgo importante cuando metes variables explicativas. O sea que, en cierta forma, lo que les quiero decir aquí es que estamos acorralados, que no hay salida, no encontramos salida para intentar, digamos, evitar que ese sesgo siga siendo tan grande y en este caso negativo. O sea que estamos pues fatal, ¿no? Una salida posible que no es tan complicada, que además ya se estudia en cursos inferiores, es lo que se llama variables instrumentales. La idea de las variables instrumentales es conseguir alguna variable que esté correlacionada con la variable que da problema y que no esté correlacionada con el error. Eso es, si conseguimos esa variable y lo utilizamos en el estimador habitual, entonces vamos a tener consistencia. O sea que en cierta forma es un truco para conseguir consistencia ayudando una variable a la que está teniendo problemas, ¿no? Y entonces esta es un primer ejemplo que tenemos aquí de variables instrumentales. O sea que lo que nos dice es, vamos a intentar arreglar el problema de alguna forma, y una forma sería, primero, vamos a tomar diferencias. Ya saben ustedes que las alfa estrella sub i son muy importantes en los modelos. Siempre tenemos que tratarlas de alguna forma, pero son como la suegra, o sea que hay que tratarla muy bien, pero siempre hay que intentar eliminarla. Y entonces eso es lo que está pasando aquí. Lo primero de todo, eliminamos las alfas tomando diferencias. Y después, una vez tomadas las diferencias, después de eliminar las alfas, entonces nos queda el modelo mucho más simple, y aquí sí que podemos intentar ya estimar. Podemos intentar estimar, en este caso, ahí tienen el modelo diferenciado, que es y sub i de t
menos y sub i de t menos 1 igual a gamma y sub i de t menos 1 menos y sub i de t menos 2 más u sub i t menos u sub i, t menos 1. Ese es el mismo modelo de antes, pero las alfas han desaparecido y ahora donde antes había y, ahora hay y menos y de t menos 1. Y entonces, y donde antes había y de t menos 1, ahora hay y de t menos 1 menos y sub i de t menos 2. O sea que realmente tenemos una transformación del modelo. El modelo es el mismo. Ahora el error es una media móvil de orden 1, pero por lo demás está el mismo modelo, no hemos cambiado nada. El estimador que estamos viendo de variables instrumentales es un caso particular, un ejemplo muy simple, y de lo que se trata aquí es de intentar, como si dijéramos, ayudar a la variable y sub i de t menos 1 con algunas otras variables para conseguir que esa variable, digamos, se estime bien su parámetro. Lo que se dice aquí en esta transparencia arriba es que tanto y sub i de t menos 2 como y sub i de t menos 3 están correlacionados con la variable independiente nueva, que es y sub i de t menos 1 menos y sub i de t menos 2, están correlacionadas porque tienen elementos comunes, pero no están correlacionadas con el error futuro. El error futuro u sub i t y u sub i t menos 1. O sea que es por eso por lo que estas variables, la y de t menos 2 y de t menos 3, son instrumentos válidos. Están correlacionados con la variable, digamos, que da problemas, y no están correlacionados con el error, porque el error ocurre en el futuro y no está determinado por lo que ocurrió en el pasado. Lo que tenemos aquí abajo en esa fórmula grande es la definición, digamos, del estimador de variables instrumentales, en este caso, la fórmula del estimador de variables instrumentales, para el caso concreto que nos ocupa. Es un ejemplo nada más. Y se puede demostrar, es un poco largo, pero se puede demostrar que es consistente cuando n tiende a infinito, cuando t tiende a infinito o ambos. Típicamente lo que va a ocurrir aquí es que n es grande. Y con n grande, entonces, aunque t no sea muy grande, vamos a conseguir consistencia. Recuerden que cuando se dice n tiende a infinito, no quiere decir literalmente que se haga infinito. Quiere decir que estamos obteniendo una aproximación asintótica. Una aproximación que es válida exactamente cuando el n es infinito, pero que en muchos casos es suficientemente buena cuando n toma un valor grande, toma un valor como 200, 500, 1000, que no hace falta llegar a millones y millones. O sea que las propiedades que estamos obteniendo, que son propiedades asintóticas, yo quiero que ustedes piensen lo de asintótico, borran asintótico y piensen en aproximado. Son aproximaciones. Y en este curso todo son aproximaciones, no hay nada que sea exacto, todo es aproximado, estimado, y esa es la manera de pensar correcta. Aquí tienen otro estimador de variables instrumentales diferente del anterior, y entonces este lo que hace es que ha eliminado el y sub i de t menos 3, básicamente para conseguir que no haga falta tener tantos datos, porque ya tener un estimador que incorpora y de t menos 2 significa que tenemos que tener y de t menos 1 e y de t. O sea, necesitamos por lo menos 3 retardos. Si tuviéramos incorporado el y de t menos 3, necesitaríamos 4 retardos. No, una muestra de tamaño 4. O sea, 3 retardos son una muestra de tamaño 4. Y bueno, y eso es lo que dice por aquí, ¿no? Y por aquí abajo. Y en la práctica,
Pues como tenemos dos estimadores diferentes de variables instrumentales y entonces pues no sabemos bien cuál usar, pues lo que nos dice aquí abajo es que deberemos usar el estimador que tenga mayor correlación con la variable independiente que sea dependiente explicativa. O sea que vamos a medir, porque eso sí se puede medir, la correlación entre el candidato, la variable instrumental candidato, y los valores de la variable dependiente retardada que están usándose como variable explicativa, y elegiremos el candidato que tenga mayor correlación. Eso es lo que dice aquí en esta última frase, y que es práctico, es curioso, es práctico, y eso, bueno, pues ya te ayuda. Hasta ahora hemos visto un modelo, pero podíamos pensar que el modelo de efectos aleatorios lo mismo nos ayuda a arreglar. Y entonces, si las alfa sub i son aleatorias y resulta que intentamos estimar por otras formas, se ignora la correlación y se estima por covarianzas, pues desgraciadamente el covarianzas no funciona tampoco. Y bueno, pues vamos a ver que si usamos otro modelo y otra técnica de estimación, y en particular efectos aleatorios y generalizados, pues volvemos a estar acorralados. Acorralados, no tenemos escapatoria fácil. Y entonces lo que estamos viendo, vamos a ver aquí en esta transparencia número 13, es que el sesgo del estimador MSO para un modelo dinámico en que hay correlaciones entre variable dependiente retardada y efectos específicos, pues estamos mal. Fíjense que aquí tenemos un modelo más simple que el anterior, en el que tenemos hemos quitado las X y tal, y nos quedamos nada más que con un término autorregresivo, que es el gamma por Y sub i de coma t menos 1, un término autorregresivo. Luego tenemos unas alfas que son constantes y diferentes a lo largo de los individuos. Aquí los estamos tratando como si fueran provenientes de una muestra de tamaño mayor, o sea que esto sería un modelo de efectos aleatorios, y el U sub it. Tenemos el mismo historia con gamma, que es menor que 1 en valor absoluto, y los errores son independientes e idénticamente distribuidos, pero no estamos suponiendo normalidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando estimamos por mínimos cuadrados ordinarios el gamma? Pues ocurre que tenemos una fórmula parecida a las anteriores y que desgraciadamente no funciona tampoco. Si ustedes miran ahí a mitad de la transparencia, verán que el gamma estimado sobreestima el verdadero valor, lo contrario del modelo anterior, sobreestima del modelo anterior, y tanto cuando n, t o ambos tienden a infinito, y se mantiene el problema en muestras finitas. Si se añaden regresores sigue habiendo el mismo problema que antes, y aunque el tamaño del sesgo se reduce un poco, y el gamma estimado entonces está sesgado al alza, y los coeficientes de las variables explicativas sesgados hacia cero. O sea que si se fijan, este caso y el anterior son, o sea, este caso de este modelo de efectos aleatorios y el modelo de efectos fijos, están los dos mal, pero están los dos mal de forma diferente, en un caso hacia abajo y en otro hacia arriba. O sea que los dos mal, pero se comportan de forma diferente. Esto, que suena así, no sé, a mí me suena medio raro, ¿no? Pero cuando uno hace un ejemplo, que lo vamos a hacer con Stata, y resulta que ve que eso es exactamente así siempre, pues se termina convenciendo. Y además los sesgos son grandes, o sea que no es que tire un poquito para arriba, un poquito para abajo. Los sesgos son grandes,
Y eso te hace pensar que ni un estimador funciona, ni el otro, ni tampoco si hicieras la media de los dos o algo así, porque no sabrías muy bien cómo hacerlo. Aquí se habla de condiciones iniciales, pero vamos a saltar esto porque realmente no es útil. Lo útil son las variables instrumentales. Vamos a saltar todo esto y vamos a pasarnos diciendo que, que realmente esto no es práctico para lo que a nosotros nos ocupa. Vamos ya por la transparencia 23. Esto es muy complicado, lo de Chamberlain, y tampoco resuelve los problemas. Mínimos cuadrados generalizados es otra manera de estimar. Aquí en la transparencia 24 es otra forma de estimar y realmente no nos ayuda. Aquí les dice que mínimos cuadrados generalizados es inconsistente. Pero vamos a centrarnos entonces en la transparencia 25, que dice estimador de variables instrumentales. A partir de ahora, esto que vamos a ver, esto sí que es práctico, funciona, se usa en la práctica, lo usa Stata mucho. Y entonces lo que estamos viendo en esta transparencia es que desgraciadamente no funcionan los estimadores que hemos visto hasta ahora de generalizados ni de mínimos cuadrados ordinarios. Funcionan. Pero en la transparencia 26 ya vemos que hay un estimador simple, consistente, independiente de las condiciones iniciales, que se llama el estimador de variables instrumentales. EBI, que pone ahí, EBI que pone aquí, es estimador de variables instrumentales. El estimador de variables instrumentales, recuerden que eso es justo lo que les estaba contando hace un rato. Antes vimos un ejemplo concreto para un caso en el que era todo muy simple. Aquí, si se fijan, tenemos un modelo en el que es un poquito menos simple porque aparecen las variables explicativas con sus parámetros, beta prima por x sub i t menos x sub i t menos 1, y eso es ahora un poco nuevo, pero bueno, ya hemos visto modelos muy parecidos a este. Y la idea aquí es que de nuevo podemos usar los retardos de la variable dependiente retrasada, que es la que da problemas. Podemos usar retardos de esa variable para estimar consistentemente las gamas y las betas. Y eso lo hacemos utilizando el método de variables instrumentales. Todavía no hemos visto exactamente lo que es ese método. Hemos visto un ejemplito antes, bueno, dos ejemplitos antes, y esos ejemplitos pues son útiles. Si ustedes se imaginan mínimamente de qué va esto, pues obviamente sabrán que Stata te hace todo esto automáticamente y que uno no tiene que andar ni haciendo diferencias, ni haciendo estas cosas, sino que eso Stata te lo hace todo automáticamente. Aquí viene esto de paso 1, paso 2. Estos son cosas que están un poco... bueno, es la teoría de cómo funciona, que realmente no es lo que a mí me preocupa aquí. Me preocupa que ustedes sepan usarlo en la práctica, más que el saber derivar esto. El saber derivar esto lo necesitarían si ustedes fuesen a hacer un doctorado en econometría, y entonces sí que les vendría bien saber derivar esto, pero mismo no lo necesitan. Esto de aquí, la página 28, tampoco lo necesitan. Y lo que sí necesitan saber es que la consistencia del estimador es independiente de las condiciones iniciales. Tampoco les he hablado de condiciones iniciales, ni falta que hace. Pero que el estimador de variables instrumentales es consistente cuando n tiende a infinito. O sea, es un buen aproximador cuando n es grande. Y son inconsistentes cuando n es fijo y t tiende a infinito. O sea, los estimadores de ρ y de sigma 2 de alfa. Eso que les estoy contando no es importante, no es forma parte de lo que yo les voy a pedir. Ahí está y nada más. Lo importante de este método de variables instrumentales, ¿para qué sirve?
y sirve básicamente para estimar de manera consistente cuando tenemos problemas de dinámica, cuando tenemos dinámica. Vamos a ver ahora que el estimador de variables instrumentales se puede generalizar, y en particular lo podemos generalizar cuando queremos usar no solamente una condición, sino varias condiciones de momentos. Y entonces la idea es que nosotros vamos a generalizar variables instrumentales, porque variables instrumentales tienen algunas propiedades que lo hacen muy interesante, como la consistencia, pero hay otras que lo hacen un poco menos interesante, y es la no unicidad y la no eficiencia. Entonces lo que vamos a hacer es intentar resolver ese problema de la no unicidad y de la no eficiencia. Nunca vamos a conseguir resolverlo del todo, porque siempre vamos a tener algunas discrepancias, algunos problemas, pero la idea es, vamos a pensar en un estimador como si dijéramos mejor que variables instrumentales, que es una generalización de variables instrumentales, y con la idea de utilizar, en vez de un solo instrumento, como hemos visto hasta ahora en los ejemplos, pues más instrumentos, 2, 3, 4, 5, más instrumentos. Eso es bueno, y eso es lo que vamos a hacer. La idea en este caso es hacernos pensar sobre un estimador que es del método generalizado de momentos, estimador de método generalizado de momentos, GMM, son las siglas en inglés. Pasa que las siglas en inglés se usan bastante y en español pues no. Notemos entonces que los retardos de un modelo como el que estamos viendo, un ejemplo como el que estamos viendo, los retardos de las variables dependiente retardada, que se usa como explicativa, los retardos de esas variables son instrumentos legítimos. Eso significa que podemos usar muchos retardos, los retardos que queramos, como variables instrumentales. Y eso nos va a mejorar en principio la eficiencia. O sea que lo que hacemos es que ponemos muchos retardos y los vamos a usar como variables instrumentales. Si ustedes se fijan aquí, dice condiciones de ortogonalidad o momentos. Estoy pasando rápido por este tipo de razonamientos, porque el razonamiento intuitivo ya se los estoy dando yo de manera verbal, y luego la práctica la vamos a ver con Stata, que es afortunadamente una forma muy simple de mirar esto. Pero la idea intuitiva aquí es que hay una serie de variables, que son las variables instrumentales, y sub i 0 hasta x sub i', esas son las variables instrumentales, y esas variables instrumentales se va a suponer que son ortogonales a los errores. Y basándonos en esa idea, en ese supuesto, hipótesis, lo que vamos a hacer es construir una matriz de condiciones de momentos para estimar mejor que usando solo una variable explicativa, una variable instrumental. Aquí llegamos a la propuesta de Arellano y Bond, de Manuel Arellano, que es profesor de Cencia ahora, y Stephen Bond cuando estaban en Oxford, y que sugieren un estimador de momentos generalizado que incorpora muchas variables instrumentales, las pone todas juntas. M quiere decir momentos, la Y pues es el vector de retardos de Y, de la variable dependiente. X quiere decir las variables explicativas que no son la variable dependiente retardada. Z quiere decir que es el vector de parámetros que queremos estimar, y luego lo que nos dice ahí es que esos momentos que vimos antes, esos momentos son iguales a 0, se cree o se quiere creer. Pero claro, esto
pues no podemos saber si es así o no es así. Lo que sí podemos hacer es coger y elegir como estimador de las zetas aquel conjunto de momentos que sean cero. O sea, que cogemos el z estimado sub mm, que lo que hace es minimizar el m y hacerlo cero. Pero, o sea, aquí dice, pero de pasada, que el estimador de covarianzas es un caso particular de GMM, y ese es así, pues borrando las Y. Y lo que dice también, y es muy importante, es que es necesario minimizar la norma, porque normalmente el número de condiciones de ortogonalidad es mayor que la dimensión de z, sí. Y entonces, por eso, bueno, pues hay que generalizar esta idea, pues es una forma bastante habitual en econometría, y lo que hacemos es, en vez de elegir el z que haga el z estimado sub mm, que haga cero esa condición, lo que hacemos es minimizarla. No la conseguimos hacer cero, pero la hacemos lo más pequeña posible. Y entonces eso lo hacemos, minimizamos esta forma cuadrática aquí, y se obtiene un estimador, que es un estimador GMM. Este estimador GMM tiene esa fórmula tan grande así, pero la idea es básicamente conseguir que tengamos un estimador que minimice, algo así como minimizar la suma residual, algo parecido. Hay varios refinamientos de Arellano y Bover y Yann y Smith, y esos todos están incluidos en los comandos de Stata que te hacen esto. O sea, uno no tiene que hacer todo esto. Stata te hace todo esto de una forma muy simple para ti. O sea que lo que tenemos que saber es qué es lo que hace el estimador de Arellano y Bond, y luego utilizarlo en la práctica. Hay varios temas prácticos que quería comentar antes de terminar este tema, y es que cuando uno está utilizando el Arellano y Bond, típicamente aparece un número de momentos, de condiciones de momentos excesivo, y eso resulta impráctico. ¿Por qué? Pues porque eso hace que el sesgo que se da a la hora de estimar los zetas, y se reproducen los valores de las variables explicativas, ese sesgo que es hacia abajo estropea el aumento de la eficiencia que se consigue con el Arellano y Bond. Y ese sesgo, pues hay que corregirlo de alguna forma, y lo mejor es usar unas pocas condiciones que son más recientes. También dice ahí abajo en la transparencia 37 que si se usan condiciones de momentos de orden superior, o sea que si usas retardos muy largos y usas información muy antigua, entonces eso va a ser un problema. Y el problema es que cuando tienes atípicos en esas observaciones muy antiguas, eso da lugar a sensibilidad, y puede hacer que los estimadores no sean consistentes, puede dar lugar a sesgos. O sea que no es bueno utilizar condiciones muy antiguas. Es importante saber también, y eso te lo da automáticamente el Stata, que cuando estamos utilizando muchas condiciones para estimar, pues hay algunas condiciones que pueden sobrar, pueden estar por demás. Y lo que ocurre muchas veces es que hay condiciones, muchas condiciones, y eso se llama condiciones de sobreidentificación. Hay muchas condiciones, a lo mejor tenemos 8 o 10 parámetros y tenemos 20 condiciones de sobreidentificación. Entonces las condiciones de sobreidentificación están bien si son compatibles entre sí, y es estupendo que haya muchas condiciones siempre que sean compatibles entre sí. En la práctica no son siempre compatibles entre sí,
y necesitaremos alguna forma de decidir si son todas compatibles o no. Se hace el contraste de Sargan. Sargan era un profesor de la LSI muy famoso, muy inteligente, que trabajaba muchísimo y tenía unos resultados magníficos. Lo que pasa es que no era una persona que le gustase publicar mucho, y entonces eran sus alumnos los que publicaban. Pero él tenía una cabeza magnífica, y uno de los contrastes que a él se le ocurrieron fue este de sobreidentificación. Y la idea es que si haces un contraste de Sargan y rechazas la hipótesis nula de que las condiciones de ortogonalidad sean compatibles entre sí, entonces pues tendrás que quitar algunas condiciones de ortogonalidad. Típicamente vas a quitar las más antiguas hasta que te quede un contraste de Sargan que sí sea que no rechace, y entonces podemos estimar utilizando condiciones de sobreidentificación que no sean incompatibles entre sí. Y bueno, nada más con respecto a este tema. De nuevo les quería recordar un poco sobre lo de Arellano y Bond. Arellano y Bond lo que intentan es estimar de manera eficiente, utilizando muchas condiciones de ortogonalidad, muchas variables instrumentales, para conseguir eficiencia en la estimación y hacer posible estimadores que no sean muy distintos entre sí, o sea que aunque no sean únicos, por lo menos que no sean muy distintos entre sí en los que utilice un investigador y en los que utilice otro. O sea que eso es realmente útil, esa manera de estimar, y la vamos a ver en la práctica porque además es muy simple de estimar. Pues nada, entonces lo dejamos aquí hasta la próxima lección y hagamos prácticas, que de eso se trata.